Hola a todos, muy buen día. Vamos a comenzar la segunda actividad de esta experiencia de aprendizaje número 2. En este caso, vamos a realizar la generación de la idea-solución para promover los patrimonios culturales en CASMA. ¿Listo? La semana pasada, ustedes ya han trabajado la parte del empatizar, y el empatizar ha sido realizar su desafío, ¿recuerdan? Y obviamente ustedes han recogido información realizando la entrevista a uno de sus familiares. Entonces hasta allí ha sido la primera fase, la primera actividad de este segundo proyecto que hemos empezado junto con este segundo bimestre. Estamos en la segunda semana del segundo bimestre y vamos a hacer esta segunda fase que se llama definir. Y para ello necesitamos los insumos de la clase anterior, que es básicamente las respuestas de aquella entrevista que has podido realizar a tu familiar. Muy bien. En esta fase de definir, vamos a trabajar básicamente el mapa de empatía. Y el mapa de empatía tiene 4 cuadrantes, como ven aquí. ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? ¿Qué sienten? ¿Y qué hacen? ¿Listo? Yo he relacionado cada una de las partes del cuadrante de este mapa de empatía con cada una de las preguntas que ya has realizado en la semana pasada. Por ejemplo, el qué piensa, vas a visualizar las respuestas de la pregunta 1 de la semana anterior. Por ejemplo, ¿no? He puesto esto de acá, es un ejemplo. ¿Qué piensa? Que el patrimonio cultural es un legado que debemos cuidar para las futuras generaciones. Segundo cuadrante, ¿qué dice? Está relacionado a la pregunta 2. Observa aquí entre paréntesis dice la pregunta 2. Lo que te hayan respondido es lo que tienes que resumir aquí, en el qué dicen. En CASMA sí tenemos patrimonio cultural, las cuales podemos promocionar cada vez más. El qué siente, la pregunta número 3. Que no cuidamos nuestras riquezas culturales, al contrario, las dejamos de lado y no valoramos lo que tenemos. Motivar a las autoridades para que se mantenga debidamente. Esto de aquí, repito, es un ejemplo. No me lo tienes que copiar en la actividad que yo te dejo en la segunda hoja. Es lo que tú tienes que recoger de tu entrevista realizada la semana pasada. Los que no han hecho la semana pasada la actividad, la tienen que hacer para poder hacer esta segunda actividad. Si no, no la van a poder hacer. ¿Bien? Esto responde a la pregunta 3. Y por último, la pregunta 4. ¿Qué hacen? Y aquí debemos promover y difundir nuestro patrimonio cultural a través de medios de comunicación o medios digitales y así generar turismo. ¿Listo? Esto es el mapa de empatía. Nos da un poco la mirada a qué es lo que vamos a realizar con la respuesta de nuestros usuarios. Nuestros usuarios, en este caso, ha sido un familiar tuyo. ¿Bien? Entonces, una vez teniendo el mapa de empatía, vamos a trabajar el POV, el PO, que es el punto de vista. ¿Listo? Y la pregunta del cómo podría. Y el punto de vista, tal y cual como en el primer proyecto, se estructura de la siguiente forma, según la tabla. El usuario, el querer, la acción, el verbo, que está aquí con más, planteamos la necesidad o el problema, ponemos el para, vamos a hacer esta necesidad. ¿A qué nos lleva? ¿Qué, con esta necesidad para finalmente solucionarla? ¿Listo? Ese es el insight, la revelación, qué es lo que queremos. ¿Listo? Usuario o usuaria, por ejemplo, mi familia, puedes poner yo, o puedes poner mi grupo familiar, etc. Mi familia, ¿qué cuidar? O el problema, promover el patrimonio cultural de casa. ¿Para qué? Para generar actividad turística. ¿Listo? ¿Estás? Del mapa de empatía. A mí me ha salido, yo lo tomo y es una alternativa dentro de esta necesidad. ¿Sí? Puede salir para generar y para mejorar la economía de CASMA, puede ser. Promover el patrimonio cultural de CASMA para cuidar y valorar, ¿no?, nuestras riquezas turísticas, por ejemplo, puede ser también. ¿Okay? Entonces aquí tienes que estar atento a lo que te va a salir dentro de este mapa de empatía. ¿Bien? Y luego sale el cómo podríamos nosotros, que se compone de la tabla anterior. ¿Cómo podríamos nosotros promover el patrimonio cultural de CASMA para generar la actividad turística? ¿Listo? Y eso es todo. Mapa de empatía, que sale de las respuestas de la entrevista de la semana pasada, y aquí el punto de vista y el cómo podríamos.
¿Listo? Entonces, tienes aquí las actividades, el mapa de empatía que tienes que realizar y el cuadro del punto de vista. Finalmente te autoevalúas, lograste, estás en proceso o no lo lograste, y me lo remites siempre por WhatsApp privado para podértelo corregir y evaluar. ¿Listo? Cada grado y sección en sus respectivos horarios de WhatsApp nos encontramos y obviamente empezamos a trabajar ya con algunos a través de Zoom y vamos a encontrarnos en distintas plataformas poco a poco. Muy bien, que estén bien, un saludo, adiós.